Ay, mi querido, mi amor, acércate, siéntate aquí conmigo un momento. Sabes, la vida tiene una curiosa manera de esconder sus mayores tesoros en los lugares más sencillos, ¿verdad? A menudo pasamos toda la vida mirando una caja fuerte, pensando que está vacía, solo porque la llave que tenemos no parece encajar. Hoy quería hablarte de un joven, Tiago, y su abuelo, Seu Benedito. Una historia que nos enseña mucho sobre lo que es la verdadera riqueza. Tiago, verás, amaba a su abuelo, lo amaba con ese amor puro de un niño, acurrucándose en su regazo y encontrando refugio en esas manos grandes y ásperas. Pero a medida que Tiago creció, empezó a ver el mundo con los ojos del mundo. Y los ojos del mundo no ven muy bien en la oscuridad de la sencillez. Para Tiago y para todo el pueblito, Seu Benedito era un pobre hombre. Pobre como un pájaro que solo tiene su nido, ¿sabes? La casa era pequeña, con paredes encaladas, ese delicioso aroma a café hecho en paño y pan de maíz, pero también a madera vieja y al paso del tiempo. Los muebles eran los mismos que habían sido desde que Tiago tenía memoria. El sillón de su abuelo tenía una hendidura permanente, la forma exacta de Seu Benedito, y el brazo estaba remendado con un trozo de cuero que ni siquiera era del mismo color. ¿Su ropa? Su ropa. Estaba limpia, siempre limpia, con olor a jabón de coco, pero los cuellos de las camisas estaban gastados, los codos deshilachados. Seu Benedito era un maestro del remiendo, y para él nada se perdía, todo se transformaba. Mientras Tiago crecía y sus amigos estrenaban bicicletas y zapatos a la moda, miraba a su abuelo y sentía, es difícil admitirlo, sentía una punzada de vergüenza, una vergüenza que le dolía en el pecho, porque se mezclaba con el inmenso amor que sentía por él. Veía a su abuelo ir a la iglesia con su único traje, ya brillante por el uso, y oía a la gente comentar, «¡Qué hombre de fe, el señor Benedito! Es una pena que Dios no lo haya bendecido con más cosas». Y Tiago oía esto, y la duda echaba raíces en su corazón de niño. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué un hombre tan bueno, que pasaba horas de rodillas en su habitación, que siempre tenía una palabra amable para todos, vivía con tan poco? La poca vida del señor Benedito era evidente para quienes medían las bendiciones por el tamaño de su cuenta bancaria. No tenía coche, no tenía un televisor moderno. El mayor lujo para Seu Benedito era el árbol de jaboticaba en su patio y el sol que entraba a raudales por la ventana de la cocina. Tiago, ya un joven, a veces intentaba ayudar. «Abuelo, ¿por qué no vendes esta casa y compras un apartamento más pequeño y nuevo?» Y Seu Benedito simplemente sonreía con esos ojos profundos que parecían contener el cielo entero y decía, «Hijo mío, ¿qué más podría necesitar? Aquí tengo todo lo que necesito. Tengo el aire que respiro, tengo mis oraciones y te tengo a ti». Pero Tiago no lo entendía. ¿Cómo iba a entenderlo? El mundo exterior gritaba que tener era ser, y su abuelo a ojos del mundo no era nadie. El dolor de Tiago era el dolor de amar a un hombre al que el mundo despreciaba por su sencillez, y el dolor de no comprender por qué la fe que su abuelo proclamaba con tanta frecuencia no se traducía en bienestar material. Lo que él no sabía, querida, lo que él no sabía, es que la verdadera contabilidad de Dios no usa los mismos números que los nuestros. La pregunta que persistía día tras día era, ¿cómo puede un hombre vivir toda una vida de fe y morir así? ¿Pobre? Los años, querida. Los años son como un río. Pasan, llevándose consigo un poco de las certezas de nuestra infancia. Tiago se hizo hombre. Se fue a la gran ciudad a estudiar y trabajar. Quería triunfar. Quería quizá demostrarse a sí mismo y al mundo que no sería como su abuelo. Quería ese mucho que Seu Benedito parecía despreciar.
Consiguió un buen trabajo, se compró un coche nuevo, un apartamento con vistas. Tenía cosas, muchas cosas, y con cada logro sentía orgullo y vacío, un extraño vacío que no podía explicar. Las visitas a su abuelo se hicieron menos frecuentes. El viaje era largo, el trabajo inmenso, y si era sincero, cada visita era un pequeño sufrimiento. Era como mirarse en el espejo del pasado. Llegaba con su coche reluciente, su ropa de marca, y encontraba a Seu Benedito en el porche, con las mismas sandalias de cuero, remendando una hamaca. «Bendíceme, abuelo». «Dios te bendiga, hijo mío. Siéntate aquí. El café está casi listo». Y allí, en ese silencio, Tiago sintió el abismo. Habló de sus éxitos, sus logros, sus viajes. Y Seu Benedito escuchó, con la paciencia de un monje, y al final preguntó: «Pero dime, Tiago, ¿has estado rezando? ¿Tienes paz interior?» Estas preguntas irritaban a Tiago. Lo irritaban porque no tenía la respuesta. ¿Paz? Tenía facturas que pagar, tenía metas, tenía estatus. La paz parecía un lujo que no podía comprar. El largo viaje por el desierto no era de Seu Benedito, hijo mío. El desierto era de Tiago, un desierto de incomprensión. Miró a su abuelo y vio a un hombre atrapado en el tiempo, un hombre que se había contentado con las migajas de la vida, y el viejo Benedito, con sus ojos sabios, miró a su nieto y vio a un niño perdido, persiguiendo el viento, con las manos llenas de nada. La fe de Tiago se ponía a prueba, no por la carencia, como la de su abuelo, sino por el exceso de ruido, el exceso de ambición. Empezó a dudar. Si la fe de su abuelo era tan grande, ¿por qué no lo había salvado de la pobreza? Si su fe, la de Tiago, existía, ¿por qué no llenaba el vacío dejado por las posesiones materiales? Era una dolorosa paradoja. La figura de su abuelo, tan querido, se convirtió también en un símbolo de lo que temía: la irrelevancia. El mundo no celebra a hombres como Seu Benedito. El mundo los ignora, los tacha de simplones. Y Tiago, aún queriendo a su abuelo, formaba parte de ese mundo. Con cada visita la casa parecía más pequeña, las grietas más visibles, la pobreza más cruda y la fe de Seu Benedito más obstinada. Seguía despertándose antes del amanecer para rezar, seguía ayudando a la vecina viuda con el jardín, seguía leyendo su Biblia gastada hasta que las páginas se desprendían. Era como un árbol viejo, plantado junto al arroyo, inquebrantable ante la sequía o el viento. Y Tiago era una hoja seca, llevada por cualquier brisa de la modernidad. La espera, la larga espera, no era por un milagro económico, era la espera de Tiago por la comprensión. Pero a veces, querida, la comprensión solo llega cuando se pone el sol. Y el sol de la vida de Seu Benedito se estaba poniendo. Aquel desierto parecía interminable, y la pregunta que resonaba en el alma de Tiago era: ¿acaso toda la vida de mi abuelo había sido en vano? Y entonces llegó el día que todos temíamos, pero sabíamos que era inevitable. Seu Benedito falleció. Fue una partida serena como la suya. Durmió en su sillón remendado y despertó en la gloria, como él mismo solía decir. El velatorio fue sencillo como su vida, pero la iglesia estaba llena, no de gente importante de la ciudad, sino de gente sencilla con los ojos llorosos. La viuda a la que ayudó, el joven al que aconsejó, la joven a la que enseñó a leer. Gente cuya existencia Tiago ni siquiera conocía. Esa fue la primera sorpresa, pero el verdadero punto de inflexión aún estaba por llegar. Tras la despedida, a Tiago le quedó la tarea más difícil: vaciar la casa. La pequeña casa que albergaba un mundo. Y fue allí, en el ensordecedor silencio de la ausencia, donde apareció la primera señal. No fue un trueno, ni un relámpago. Fue algo pequeño, insignificante para cualquiera, excepto para Dios.
James estaba en la habitación de su abuelo, una habitación que olía a romero y a santidad, al parecer. Allí estaba la cama estrecha, el armario de madera oscura y un pequeño escritorio. Sobre él, la Biblia, la vieja, gastada y querida Biblia de su abuelo Benedict. James la tomó. Las páginas estaban marcadas, anotadas con letra temblorosa, llenas de Deo gratias, gracias a Dios, en los márgenes. La hojeó, sintiendo el peso de esa fe que nunca comprendió. Y entonces algo se cayó. Cayó al suelo de madera produciendo un sonido seco y metálico, un plim que resonó en el silencio. James se agachó. Era una llave, pero no una llave cualquiera. Era pequeña, de metal oscuro, algo oxidada, pero con un hermoso diseño en la punta, casi como una flor de lis. Frunció el ceño. ¿Una llave? Conocía todas las puertas de esa casa. Ninguna tenía una cerradura como esa. No era la llave de la puerta principal, ni la de la puerta trasera, ni la del armario. Era una llave huérfana. La cogió. Estaba fría. La giró una y otra vez entre sus manos. ¿Por qué Seu Benedito guardaría una llave inservible? Dentro de la Biblia, el lugar más sagrado de la casa. ¿Tenía algún sentido? Probó en los cajones del escritorio. Nada. Probó en la cómoda. Nada. Era un misterio, una cosita, un trozo de metal oxidado que de repente parecía tener un peso enorme. Tiago, el hombre práctico, el hombre de hojas de cálculo y resultados, quería tirarla. Era basura, otro cachivache viejo de su abuelo, pero no podía. Había algo en esa llave, la forma en que estaba guardada como si fuera un secreto entre el Génesis y el Apocalipsis. Se la metió en el bolsillo, el metal frío contra su piel. Él no lo sabía, pero ese era el primer hilo de un ovillo que Dios comenzaba a desenredar, la primera señal, la primera pieza de un rompecabezas que lo cambiaría todo, que, después de todo, abrió esa llave. Tiago pasó los días siguientes inmerso en el polvo y los recuerdos. Cada objeto que guardaba contaba una historia de ahorro, de remiendo, de una vida frugal. La sensación de que su abuelo era pobre se afianzó. La llave seguía en su bolsillo, un peso incómodo. A veces la sacaba, la miraba y negaba con la cabeza. Probablemente era de algún mueble viejo que el abuelo había tirado, pero ¿por qué guardarla en la Biblia? No se le iba de la cabeza. Al tercer día de ordenar, fue al patio trasero. El patio trasero del señor Benedito. Allí estaba el árbol de jaboticaba, cargado de frutos, y más atrás, cerca de la pared, estaba el cobertizo. Ah, el cobertizo. Tiago ni siquiera lo recordaba. Era una construcción vieja, de madera oscura, con un techo de zinc ya manchado de óxido. El abuelo lo usaba para guardar herramientas de jardinería, leña, cosas viejas. De niño, Tiago le tenía cierto miedo a ese lugar. Era oscuro y estaba lleno de telarañas. Se acercó, más por obligación que por curiosidad. Necesitaba ver qué había dentro antes de cerrar la casa. La puerta estaba cerrada, con un candado grande y viejo, cubierto por una gruesa capa de óxido y polvo. Parecía que no se había abierto en décadas. Tiago miró el candado. Era extrañamente pequeño para ser tan robusto. Se detuvo. De repente, su corazón empezó a latir más rápido. Metió la mano en el bolsillo. El frío metal de la llave, la primera señal, tocó sus dedos. La sacó. Miró la llave. Miró el candado. El segundo suceso. No podía ser. La llave era pequeña, casi delicada. El candado era tosco, viejo. No parecían compatibles. Fue una idea tonta, una coincidencia. Pero, ¿y sí? ¿Quién era Seu Benedito, el hombre sin secretos, el hombre que vivía con la puerta abierta, encerrado bajo llave en un cobertizo destartalado? James se acercó.
El polvo, el olor a moho, sopló sobre la cerradura. Una nube de polvo lo hizo toser. Dudó. Por un momento sintió que estaba invadiendo un espacio que no debía, pero necesitaba saberlo. Con mano temblorosa tomó la llave, la misteriosa señal, y la introdujo en la cerradura. La inesperada conexión. Empujó, y para su completa sorpresa, la llave entró. Lisa, como si hubiera sido hecha para ella. Entró entera. James contuvo la respiración, giró la llave y oyó el sonido más fuerte que jamás había escuchado en ese patio. Un clic metálico y seco que parecía provenir de otro siglo. El candado se abrió. ¿Qué demonios escondía Seu Benedito allí? ¿Qué había en ese cobertizo que requería una llave guardada dentro de la Biblia? La fortuna. La palabra del título del vídeo resonaba en la mente de Tiago. ¿Sería posible? ¿Acaso su pobre abuelo no era tan pobre después de todo? La incertidumbre era casi insoportable. Mi querido, mi amado, este es el momento en que se rasga el velo. Tiago tiró del candado, ahora abierto. El metal pesaba. Tiró del pestillo. La madera crujió. Un sonido prolongado, como el gemido de algo que había dormido durante mucho tiempo. Empujó la puerta. Oscuridad. Un fuerte olor a papel viejo, polvo y algo más. Un olor a cedro, tal vez. La luz del sol de la tarde se filtraba por una rendija, atravesando la oscuridad e iluminando miles de millones de partículas de polvo que danzaban en el aire. Tiago encendió la linterna de su celular. El haz de luz recorrió las paredes y a Tiago se le cayó la mandíbula. No había oro, ni lingotes de plata, ni joyas. La fortuna que el mundo esperaba no estaba allí, pero el cobertizo sí estaba. Lleno. No eran herramientas, no eran basura. Estaba revestido del suelo al techo, con estantes de madera hechos a mano. Y en esos estantes, hijo mío, había cientos de cuadernos, cuadernos de tapa negra, cuadernos de tapa dura, todos perfectamente alineados, etiquetados por año, 1970, 1971, 1972, hasta el año actual. Tiago se acercó, temblando. Tomó el primer cuaderno del último estante. La letra de su abuelo, impecable, lo abrió. Y allí se reveló la fortuna oculta. No era dinero, era mucho más. Los cuadernos no eran diarios personales. Eran libros de contabilidad. Libros de contabilidad de toda una vida de generosidad secreta. Tiago comenzó a leer, y las lágrimas comenzaron a brotar. Su abuelo, Benedito, recibía una pequeña pensión. Pero lo que Tiago no sabía era que su abuelo había recibido, muchos años antes, una modesta herencia de un tío lejano, una herencia de la que nadie en la ciudad supo jamás. ¿Y qué hizo con el dinero? No compró una casa nueva, no compró un coche. Él invirtió, pero no en el banco, invirtió en el reino. Los cuadernos detallaban, centavo a centavo, cada donación. Diciembre de 1985, 50 cruzeiros para la medicina de Doña Silda, neumonía, Deo Gratias. Marzo de 1992, 200 euros para los libros universitarios del hijo del cartero. Será un buen médico. Deo Gratias. Junio de 2001. Canasta mensual de alimentos para la familia de... El nombre estaba tachado. Dios sabe quién. Había páginas y páginas, décadas. Pagó cirugías, saldó deudas de usureros, patrocinó a pequeños misioneros en lugares que Tiago ni siquiera sabía que existían. Construyó anónimamente 2 habitaciones en la casa de una viuda con 5 hijos. El hombre que usaba zapatos remendados. Les estaba dando zapatos a decenas de niños para que pudieran ir a la escuela. El hombre que comía lo mínimo indispensable. Llenaba las mesas de familias enteras. El cobertizo no era un depósito de chatarra. Era la oficina central de un imperio de caridad. La llave no contenía dinero. Contenía la legado, fortuna,
No era lo que él había, pero lo que él dio. Tiago cayó de rodillas sobre el polvoriento suelo de aquel cobertizo, aferrado a sus cuadernos. Creía que su abuelo era pobre. Y allí, en ese instante, comprendió que Seu Benedito era el hombre más ridículamente rico que jamás conocería. La fortuna oculta era prueba de una vida que reflejaba el mandato de Cristo. No acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo. Seu Benedito no tenía una caja fuerte en la tierra, porque su cobertizo era un portal directo a la caja fuerte celestial. ¡Ay, hijos míos! ¿Cuántas veces juzgamos el tesoro por su caja fuerte? ¿Cuántas veces miramos la cáscara y despreciamos la fruta? Tiago pasó toda la noche en ese cobertizo, leyó hasta el amanecer. Y con cada página sentía que su mundo, sus logros, su coche nuevo, su apartamento con vistas, todo parecía empequeñecerse, todo parecía polvo. Pasó toda su vida avergonzado de la pobreza de su abuelo, mientras éste vivía una vida de realeza celestial. Aquel hombre sencillo, que remendaba su propia ropa en secreto, vestía con dignidad las almas de cientos de personas. Aquella clave, guardada en la Biblia, tenía todo el sentido del mundo. Estaba entre que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, y donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El corazón de Seu Benedito no estaba en esos cuadernos. Estaba en cada vida que tocó. Los cuadernos eran simplemente un registro. La lección que quedó para Tiago y que quiero compartir con ustedes hoy es profunda. Vivimos en un mundo que clama por más dinero, más estatus, más posesiones, y Dios en silencio nos pregunta, ¿más? ¿Para qué? La verdadera riqueza, la fortuna que los ladrones no pueden robar, que las polillas no pueden destruir, es la que damos. Es el amor que compartimos, es la fe que vivimos en secreto. Seu Benedito no era pobre, era libre. Libre de la necesidad de impresionar, libre de la tiranía del tener. Era rico en la única riqueza que importa, la riqueza del espíritu, la riqueza del propósito, la riqueza de ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Y tú, querido amigo, cómo has medido tu riqueza? ¿Por los números en tu cuenta bancaria? ¿O por las vidas que has transformado? Quizás te sientas como Tiago, mirando a alguien o quizás a ti mismo y viendo solo ropa remendada, una vida sencilla, dificultades. Y quizás Dios, en este preciso instante, te esté entregando una llave para que abras un almacén y descubras la verdadera fortuna que allí se esconde. La fortuna de la paciencia, la resiliencia y la fe invisible. Quiero invitarte a compartir algo. Sé que esta historia te conmovió profundamente. Quizás te recordó a un señor Benedict en tu vida. Alguien a quien el mundo consideraba simple, pero que tú sabías que era un gigante de fe. Un tesoro escondido. ¿Podrías hacer algo? Comparte esta historia aquí en los comentarios. Llenemos este espacio con homenajes a estos gigantes. Cuéntanos, ¿quién fue el señor Benedict en tu vida? ¿Cuál fue la mayor fortuna oculta que descubriste en la sencillez de la fe? Creemos una comunidad de gratitud. Y si esta historia te llegó al corazón, dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas como James que necesitan ver más allá de las apariencias. Y por supuesto, suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo estas historias de fe. Que Dios bendiga tu semana. Y que te dé ojos para ver la fortuna oculta en cada sencillez de la vida. La paz sea contigo.